Hola amigos y bienvenidos a La Conversa, soy Alejandro Suárez y una vez más me encuentro con José El Potro Córdoba. Ya esta es el episodio número 6, si no me equivoco. 6 semanas aquí realizando La Conversa, el mejor podcast del Perú. El más humilde, al menos el más humilde. más humilde. Hoy tenemos a Lobito como siempre. Aló. ¿Cómo están muchachos? Gracias de nuevo por la invitación. No, ya estoy fijo ya, creo. Ya está fijo Ya está el contrato hecho ya. Ad honorem. Claro. Y otro participante aquí también es el Gabito. El Gabo. El Gabo. ¿Cómo estás, Gabito? Bien, tranquilo. Está muy bien. El hombre de que lo conozco es full chamba. Ah, 1000 oficios el hombre. Oficios. O sea, Tiene miles de trabajos. Sí, o sea, nunca está tirado. Pero es como en todo, ¿no? Como todos. Sí, Creo como que debe ser. todo, menos Keiko Fujimori, todos, aparte de ella, todos hemos atravesado diferentes periodos, ¿no? Laborales. Sobre todo, claro. Diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo al principio a veces son trabajos pesados. Yo Ah. recuerdo algunos trabajitos, que me costaron bastante, ¿eh? A ver, comencemos. Tú, ¿Cuál ha sido tu primera experiencia laboral? Mi primera experiencia laboral y que me costó demasiado, la verdad, con el que aperturé mi etapa como trabajador fue en un hotel. En un hotel. No en recepción, ¿Qué hacías? no de botones, sino que limpiaba los cuartos. Limpiabas cuartos. Un amigo, era menor de edad, un amigo me dijo, oye, es un edificio 5 pisos, si tienes físico, le entras acá. Yo emocionado fui, Ya. aún no quería estudiar, no me animaba por estudiar. Ya. Fui y al principio bacán, ¿no? Porque con mi plata como que hacíamos retos, quién limpiaba más rápido, pero luego ya me costó demasiado porque eran 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, Ya. y escuchabas y veías de todo, ¿no? Claro. Veía desde cuartos completamente sucios, baños, ¿Pero hotel o hostal? hotel. Ah, ya. O sea, ¿En qué distrito de Lima? era en San Martín. San Martín. Pero eran como que 2 en 1, eran ya. 2 hoteles en uno. Y yo escuchaba de todo, hermano, de Claro. todo y veía de todo. Claro. Un día recuerdo que entré a uno de los baños de un cuarto que recién había sido desocupado Ya. y estaba todo lleno de sangre. Las paredes, parecía que habían cortado el cuello de un pollo y habían chejeteado por todo. ¡Hala! Y yo dije, ¿qué habrán hecho? No sé qué clase de pose habrán hecho, pero la verdad que ¿En serio? sí, eso fue algo una de las cosas más raras que vi. Luego escuché, o sea, tú escuchas gemidos. Claro, eso es parte de... O sea, está limpiando por todos lados, hermano. Claro. Es horrible, porque, o sea, te psicoseas un poco, ¿no? Sí. Y ves de todo, ves chicos guapos con chicas feas, chicas guapas con chicos feos, viejitos con jovencitas, viejitas con jovencitos, ves de todo. Sí. Hay de todo. Potrito, Dos tres. hombres, dos mujeres, tres. ¿Alguna vez has visto entrar en tres en una habitación? No. Es que estuve poco tiempo, estuve solamente ya. 15 días. Entonces- Tenías una orquesta. Claro, yo al cumplir la quincena le dije a la señora, disculpe, pero ya me voy a retirar ya. De La verdad me señora siento muy agradecido por la oportunidad, pero... me dijo, creo que- así me dijo, sí, mejora, porque tu amigo me había dicho que tú sabías limpiar. Mira, te voy a descontar 2 días, porque el primer día me has malogrado las cortinas, porque los has colgado en lugares donde estaba oxidado. Y entonces me malograste, perdón, las cortinas no, las sábanas. La sábana. Y y el día feriado, hubo un feriado en esos 15 días, limpiaste muy lento, así que 2 días te voy a descontar. Y eso sí me molestó bastante, pero bueno, me fui, ¿no? 15 días nomás duré, y ahí le dije a mi papá, papá, quiero estudiar. ¿Qué edad Ahora tenías? sí. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a En ese limpiar? tiempo tenía 17. 17 años. Recién había acabado el colegio y no quería todavía entrar a la etapa estudiantil. Está bien, creo que es bueno Sí. eso, ¿no? Un poco para chocarme con la realidad y ver lo difícil que a veces es trabajar. Claro. Es complicado a veces, muchas veces se puede volver complicado. Sí, o sea, horrible fue. Yo llegaba a las 8 de la noche, comía, me bañaba y dormía para levantarme 7:30 e irme allá, ¿no? A 8 de la mañana, o sea, la vida era así. Menos mal que en ese tiempo yo tenía la opción de poder estudiar, ¿no? Porque otros tenían que seguir trabajando porque hay otras responsabilidades, ¿no? Chévere. ¿Cuál fue tu peor trabajo? O sea, tu primer trabajo. Mi primer trabajo fue como corresponsal deportivo para ya. Radio Ovación. O sea, la he tenido bonita desde el principio. Sí, pero bueno, ese ha sido el primero, pero he tenido otras chambas más complicadas, Claro, el ¿no? primero. Pintando. Bueno, te voy a contar esta de acá de Radio Ovación. Lo que pasa es que, como ya te había contado, les había contado a todos nuestros seguidores, es que yo he vivido en Italia muchos años, pero en el año 2004 me regresé a Perú y me quedé 1 año. Entonces, en el transcurrir de los meses,
Mi mamá me dice, ¿qué estás haciendo por allá? Bueno, estoy acá, no sabes, no pasan todos los días, le digo, ¿no? O sea, prácticamente no estás haciendo nada. No, le digo, no estoy haciendo mucho. Y me dice, mira, yo tengo un amigo que trabaja en Radio Evasión y él, están buscando a un corresponsal deportivo. Me dice, ¿te interesaría? Y yo, como me gusta el deporte, me gusta el fútbol, para que vayas a cubrir los equipos de fútbol, los partidos y eso. Y ya, pues entonces, este amigo de mi mamá era Rolly Cadillo, que lamentablemente falleció hace un par de años. Y él, pues, fue el que me llevó a trabajar a Radio Evasión. Entonces, ahí como comencé a trabajar como corresponsal, fue una bonita experiencia, pero en realidad fue bastante duro al inicio porque yo no sabía nada ¿Pero te pagaban? del fútbol peruano. No me te pagaban. pagaban? No me pagaban nada. Entonces, no sabía nada del fútbol peruano, solamente recordaba algunos jugadores como, no sé, Chorri Palacio, creo que ni estaba Cuto. acá, estaba el Jayo, estaba Cuto en la U, todavía estaba Cuto en la U. Habían algunos que yo me recordaba. ¿De qué año más o menos me hablas? 2004. 2004, 2004. Claro, entonces algunos que otros los sacaba, pero no a todos, entonces ahí tuve que comenzar a leer y a informarme. Y me acuerdo que el primer partido que me mandaron a cubrir fue un partido de Melgar con Cristal acá en el estadio Gallardo, ¿no? Del Rima. Entonces yo dije, pucha, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Que yo no conozco a nadie. Al único que conocía era a Jayo, a Juan Jayo, legario. Y entonces, no, al Camello Soto, perdón. El Camello Soto que jugaba en Sporting Cristal, ¿no? Es un gran referente de ese club. Entonces me dice, no, bueno, entrevista a quien sea, me dice el productor, ¿no? Saca una nota. Y ya, pues el único que sacaba era el Camello, pues. Dije, bueno, saqué donde él, disculpe, te paso una notita. Me mira así, un poco serio, me dice, ya, me dice, y le comencé a hacer dos preguntas, así, por 45 segundos nomás. Y ya, gracias, le digo, me agradeció, ya, chao. Y ahí cuando me doy la vuelta, la gente que me comienza a mirar un poco así, ¿no? Un poco raro. Y yo me acerco, ¿qué fue? Le digo, no, me dice, lo que pasa es que el hombre no da entrevista a casi nadie, me dice, es muy serio, me dice, y casi nunca habla, me dice. Y ya, de mi lado, no sé, me habrá visto nervioso, así, ¿no? Asustado, ¿no? Esto Y- jovencito, en ese y tiempo me dio, era... claro, y me dio la posibilidad de hacer así. Y con él fue que comencé, ¿no? Claro, De claro. ahí, poco a poco le fui agarrando la mano y todo eso. Después ya me mandaron a cubrir solamente. Pero eso lo hiciste sin tener ningún tipo de instrucción, nada. No tenía ningún tipo de instrucción, no tenía ningún tipo de experiencia previa, obviamente. No había estudiado absolutamente nada. O sea, Entonces, digamos que tú aprendí en la cancha. aprendiste ahí en la Sí, cancha. Aprendí en la cancha, sí. Con Ayudín. Bueno, claro, pues, si no había otra forma, ¿no? No había otra forma. O sea, hay otra forma, ¿no? Pero En ese a veces momento, pasa, claro. yo no hubiera tenido otra posibilidad. al fin y al cabo, si te dan la oportunidad cuando eres joven, vas a Claro. aceptarlo, no dices, Sí, no, prefiero sí. estudiar 5 Pero años ojo, antes de mira, hacerlo. por más que te la den, tú tienes que ser consciente que no vas a ganar nada, Claro. pero vas a ser gratis, tienes que poner tú tu pasaje, Sí, tu obvio. tiempo y todo eso, y tienes que tener las ganas de hacerlo. Sí. Yo, cuando estuve en Innovación, hubieron varios chicos recomendados por gente que está relacionada con la radio y tiene dinero y mandaban a sus hijos en verano, sobre todo, a Ok. cubrir los partidos, ¿no? Claro. Recuerdo que una vez vino un chico ¿Ya? y lo mandaron a cubrir a la U. Y justo yo también fui a la U y como el pata era hincha de la U, nos encontramos ahí en Campomar. Y el chico medio pitujito, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Acá cuándo paga? Me dice, así de arranque al primer día. Y yo le digo, tú eres practicante, le digo, no te van a dar nada, le digo, como a mí. Le digo, no te van a pagar nada. ¿Aquí no va a pagar nada? No, le digo, no va a pagar nada. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, oye, acá tienes que llegar a, si es posible antes de las 9, pero como es lejos, tú ya sabes, ¿no? La distancia y todo. Me dice, pucha madre, que no sé qué, ¿hasta qué hora? Ay, pero hay mucho sol, mucho calor, que no sé qué. Ese fue el último día que vino, el primero y el último, y después ya no vino más. Pero, o sea, la experiencia es bonita porque el director, por ejemplo, Héctor Madrid, era muy estricto y muy serio, y aprendes bastante, ¿no? Y me acuerdo que el primer día que pasó una semana que comencé a trabajar como corresponsal, y me dice, bueno, ahora tienes que ir a Campomar a cubrir a la U. Y yo estoy ingenuo, le digo, ¿y cómo llego? Me dice, mira, yo no sé cómo llegas, pero si yo te llamo mañana a las 10 de la mañana y no estás en Campomar, ya no vengas. Ya fuiste. Ya no vengas. Así de frío. Entonces tuve que averiguarme yo mismo por mi Claro. cuenta cómo llegaba. y En ese todo. tiempo no había Google No Maps. había nada de eso. No había entonces, nada de fue esas una cosas. travesía bien larga, al final. Mira, yo entré, no sé cómo hice, pero entré por el lado de la playa de Campomar. Una cosa ridícula. Pero llegué a la hora que tenía que Diste llegar. toda la vuelta. Claro, y entonces. ¿Y, ese y- tipo de y- y experiencias conociste a Miki? ¿A Miki Rospigliosi? Llegué a conocer a Miki, sí. ¿Qué tal fue ese encuentro? Bueno, Miki era una persona un poco particular, ¿no? Tenía ¿Por su qué? forma de ser. Tú sabes que era una persona bien
mental, con varios, tenía bastante Sí. bronca con la federación en ese sentido, entonces estaba Manuel Burga como Sí, se presidente. le daba, Y compadre. él, como muchos periodistas deportivos, creían que él era el cáncer del fútbol, y en parte era cierto. Entonces se dedicaba en muchos programas de ovación a darle con palo, digamos, a Manuel Burga, ¿no? Era parte... Pero era como ustedes, los practicantes, los que recién entraban, ameno o... Era un poco serio, distante, ¿no? era Era un distante, poco serio, entonces. más concentrado en su trabajo, ¿no? Más concentrado en lo que tenía que hacer, ¿no? Era un poco así. Era distante. Sí, pero Bastante. yo he tenido... Era un poco distante con las personas que estaban ahí, ¿no? Sobre todo cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando eran muchachos, ¿no? No se entiende, ¿no? Se entiende, Era a un poco veces- renegón sí. también, así como se le veía en Era sus programas. renegón, claro. Claro, era renegón. como muchos, digamos, periodistas que a veces exigen a sus trabajadores que las cosas salgan bien, ¿no? Es Claro, algo claro. propio. Yo he tenido Normal. la fortuna de trabajar con él, con el maestro Mario Grau, ¿Te metió ¿no? tu gritada? No. Nunca te gritó, nunca te dijo nada. No. El que me metí mi gritada era siempre el productor, ¿no? Héctor Madrid. ¿Metiste la pata ahí alguna vez? Sí, ¿Qué hiciste? una vez metí pata horrible. Que estaba en la cabina de radio, era Ya. solo una cabina nada más grande. Entonces yo estaba parado fuera de la cabina y viene el productor, Héctor Madrid, y me dice, oye, un favor, apágate la luz, me dice. Entonces estaba un enchufe de luz y estaba otro enchufe que era Interruptores. un interruptor, ¿no? Un poco más grande. ¿Ya? Y yo le digo, ¿cuál? El que está ahí, me dice, apágate la luz. Él era bien serio, bien estricto, ¿no? Y ya, yo digo, ya, está bien. Entonces voy, y apago. ¿Y cuál era? La general, hermano. Y le apagué la luz a la radio. No Corté el juegues. programa en vivo que estaba transmitiendo. todo se fue? Fue a la mierda la radio, sí. Ah, Y el tío me dice, ¿Qué te dije? mierda estás haciendo, huevón? Me dice, la cagaste, levanta esa mierda. Me puso en vivo. En vivo. Eso significa muchas veces que te despidan. Sí, Eso es sí. lo peor que puede pasar. Fue el roche de toda tu Sí, vida. fue rechazazo. ¿Qué te dijeron después? No, me puteó en ese momento, ¿no? Pero ya normal, dije, disculpe, yo no me confundí, o sea, me agarró frío, como que en tu momento de idiota y Claro. me cagué, pues, ¿no? Pucha, eso es bravo, eso es bravo, Sí, eso te sí, cuesta sí. el puesto muchas Sí, veces. muchas veces sí, ¿no? Pero bueno, era chibolo, yo tenía 18 años, estaba aprendiendo y ya. Entonces, de todo se aprende, ¿no? Sí. Bueno, entre otras cosas, ya pasándolo a la felicidad de este podcast, Perú llegó al repechaje. Pudimos llegar al quinto puesto. Sí, llegamos al quinto puesto y vamos a jugar contra el ganador de Australia y Emiratos Árabes. Árabes Unidos. Sí, el partido va a ser en Qatar el 13 de junio, ¿verdad? 13 de junio. 13 de junio. A En la Doha, 1 de la Doha, tarde en en Doha, a 1 de la tarde hora peruana. Sí. Que cae el lunes. Y allá es Lunes, 9 de la noche y la temperatura va a llegar a 35 grados. Bueno, pero recordemos Una locura. que los estadios son Están aclimatados. son todo, ¿no? aclimatados, ¿no? Es como jugar nada. Al parecer son 25 horas de vuelo para Perú, Guau. 13 horas de vuelo para Australia y 1 hora y media para... Algo curioso allá es que los jugadores tienen que entrenar de tarde a noche, no pueden entrenar Claro. en la mañana porque el Por sol el calor, es muy insoportable. abrumador, sí. No se puede jugar, Claro. ¿no? Es horrible en ese sentido. Pero bueno, yo la verdad estoy contentísimo y muy optimista. Después de haber dado con palo en la selección también, no pensé que íbamos a llegar tan lejos. Yo también, Ya estamos. cuando estábamos últimos en la tabla era difícil creer que podíamos tener la posibilidad Sí. de clasificar a Sí, claro. al mundial. ¿Dónde viste el partido? Acá en mi casa. ¿En tu casa? Sí, con mi tío que estamos haciendo ahí. Yo intenté ir al estadio. Ya. No pude. Ya hablamos de las reventas en el programa pasado. Intenté ir al estadio. No logré ni conseguir entradas. Así que fui al Parque de las Aguas. Ah, ya. Sí, el Parque de Yo las me hacía un Aguas aquí es evento. un centro cultural donde Después se que presenta la el dio show. las Sí, no me llegó a dar las entradas. La TAM. la tan. La TAM. Y bueno, y cuando llegué a la cola, ya faltaban 10 minutos y dijeron, ¿sabes qué? Ya fue, ya el aforo está completo y la gente empezó a reclamar. Y yo escuchaba que algunos decían, vamos a un chifa, vamos a un restaurante. Y yo dije, ¿qué hago? Ahorita voy a un restaurante, quizás está lleno, si tomo un taxi a mi casa, ¿cuánto me cobrarán y en cuánto llegaré? Porque faltaba 10 minutos. Y si voy al chifa voy a tener que gastar. Y yo no soy mucho de gastar. También. ¿Estaba solo? Ah, Sí, porque yo me había quedado con un amigo, mi amigo ya estaba adentro hace media hora. Ya. La cosa es que yo me fui a la puerta Ya. y hay un grupo de personas que exigían que se les deje entrar. Claro. Y el seguridad decía, no puede ingresar, ya está completo. No, déjenos entrar, decían las personas. Ya. Y había niños. Los seguridad decían, piensen, no hagan tonterías, que hay niños.
Y en eso hay una ancianita del frente mío y le digo, señora, por favor retírese porque parece que se van a meter a la fuerza. Dicho y hecho, la viejita se fue asustada y todos tumbaron la reja. ¡Ya! Yo veía cómo los de seguridad tratando de agarrar a los hombres que se metían, se caían con ellos, se tropezaban y estaban tirados en el suelo revolcándose. Qué peligroso, ¿eh? No, revolcándose, escúchame. Y yo en eso paso al medio y veo que varios policías salen con sus palos para agarrarlos, obviamente, a los revoltosos. A los revoltosos. Y yo me cambio de carril y me meto con las personas que estaban ya adentro mirando nomás, ¿no? Y yo me quedé observando nomás. Ya faltaban 5 minutos, me metí, vi el partido. En el entretiempo, me fui a comprar cerveza. Y en la fila escuché que una chica decía, yo llegué bien tarde, pero no sé por qué habían zapatillas tiradas por la entrada. Yo no sé, y de repente las personas en ese afán de correr y llegar rápido, y con toda la policía, con todo la seguridad, dejaron sus zapatillas tiradas y se fueron a ver el partido, ¿no? Pasó eso. Pero al final, en otras circunstancias no hubiera hecho eso, pero se trataba de Perú y los partidos con los de la selección los tengo que ver sí o sí. Se vive al máximo además, ¿no? No pude encontrar a mi amigo en ese momento porque estaba más adelante y ya era un poco difícil pasar entre todas las personas. Vi el partido, canté el himno, grité los goles, lloré. Realmente. La verdad que fue espectacular cómo es que se vio. Parecía el estadio porque había una banda y todo. Fue muy bonito. Chévere, qué bacán. Vi que también en Miraflores había una marea de gente, un mar de gente. No he visto nunca tanta gente en Miraflores como en ese partido, ¿no? Y eso, para Rusia. Ajá, y eso que fue martes. Sí. Fue martes y el día siguiente muchos sabían que tenían que trabajar temprano. Y ahora este partido de repechaje cae el lunes. 1 de la tarde, hora laboral. Hicieron muchos fanfest en diferentes distritos. Sí, he visto. En Ventanilla fue una locura total también. Sí, qué locazo. Pero bueno, Perú está en el repechaje. Vamos a ver qué pasa. También habían dicho que había la posibilidad de que el partido se juegue en España. No, pero eso ya está descartado ya. Sería lo mejor porque hay muchas personas ahí, hay mucha comunidad peruana en Europa. Había también. otra posibilidad que dijeron que podía hacerse 2, ¿no? Como fue anteriormente, ida y vuelta. Sí, pero ya está descartado. Va a ser en Qatar. Pero era lo que solicitó la federación. Sácame una curiosidad, ¿el repechaje de los otros que faltan también va a ser igual que Perú? ¿Solo un partido y en Doha? Sí, me parece que sí, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. Sí, también. Así que aún falta. Aún no me siento ganador. Aún, claro, los partidos hay que jugarlos. Sí, hay que jugarlo. Y en realidad en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y en 90 minutos, cualquier cosa, claro. Por eso es hermoso el fútbol, porque puede suceder cualquier cosa. Italia que se quedó. Y has conocido muchos amigos, seguramente tienes contacto con ellos. ¿Viste que subían a redes sociales? Sí, estaban muy apenados, pero la mayoría de ellos son conscientes de que Italia no merecía clasificar, ¿no? Pero obviamente cuando tenías que ganar los partidos, si no lo ganas, los partidos importantes... Los pierdes. Es muy complicado poder clasificar, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Claro. Entonces, Macedonia, ellos son conscientes que han metido la pata, ¿no? Y que no merecen estar en el Mundial. Eso es lo bueno, al menos son conscientes que no merecen, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, nosotros sí merecemos, tenemos un mejor equipo, no debemos estar ahí. No, pero el merecimiento no viene de los nombres. Pero es así. Hay varios periodistas, hay un periodista colombiano, por ejemplo, que dice, ¿no? que Colombia es mejor selección de Perú. Puede ser cierto, pero no, el fútbol no es tanto de nombres, sino de puntos y de goles y de partidos ganados. Sí, al final todo se traduce en... Bonucci tiró un comentario diciendo que cómo es posible que la selección italiana quedara fuera del Mundial si solo habían perdido un solo partido, mientras que otras selecciones no pueden ganar más de un partido de visita o de local. Sí, es cierto, ¿no? Puede ser cierto eso, pero los rivales con los cuales te enfrentas son mucho más bajos. Son bajos, pues, no es a nivel bajo, pero... He estado escuchando muchos programas chilenos, solamente por morbo nomás. Yo también. Por morbo nada más porque hay una rivalidad bastante grande con los chilenos aquí en Perú. Y bueno, están muy picones, muy picones. Casi al unísono todos repiten lo mismo, dicen que Chile, hombre por hombre, es mucho más superior. Que es cierto. Y Perú, no sé si por hombre ahorita. Y Perú no tiene ni un solo jugador top. Obviamente, eso es porque ningún jugador peruano está en un equipo de élite. Claro. Entonces, yo escucho eso y la verdad que discrepo bastante, porque por más que no tengamos jugadores en equipos top,
hay jugadores con muchísima calidad que podrían estar. Es, Como Cueva. Es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que de la teoría de los brasileños, ¿no? De los brasileños. Esta es la teoría de los peruanos. Sí, claro. Si estos jugadores fueran de otra nacionalidad, tuvieran otro pasaporte, seguramente jugarían en otras ligas. Es seguro. Porque su capacidad es mucho más superior en la realidad del club donde están jugando ahora. Es que ahora ya ven otras cosas, no solamente ven tu última temporada, ¿no? Ven qué has hecho en las últimas 5 o 6 temporadas, tus antecedentes, si tienes actos disciplinarios. ¿Tú crees? Claro, eso pesa muchísimo. Y Cueva no tiene muy buenos antecedentes que digamos. No creo, mira, si ahora juega el mundial, Dios quiera, llegamos al mundial y Cueva la rompe, no se va a hacer problema un equipo elite contratarlo. No sé. En primer lugar por la edad. No se por la edad. Problema. Primero por la edad. No se va a hacer problema. Otra, mira, en Rusia, Gabito quiere hablar. Sí, también el tema de la talla. O sea, pues Cueva la talla. va y hay 10 como él. Claro, es verdad. Hay 10 como él. Es verdad. Con la misma técnica, pero más tú. Es verdad, y aparte para jugar en Europa, y si no eres bueno, necesitas tu ¿cómo se llama? Pasaporte comunitario. Sí, comunitario, eso. Pasaporte comunitario, porque y con eso ya puedes, así como Tapia, que la luchó para obtenerlo, ¿no? Si es que no eres un jugador grandísimo, necesitas eso para quedarte en un equipo de Europa, porque si no, no van a gastar ese puesto en ti, ¿no? Y lamentablemente, como dice Gabriel, como Cueva hay muchísimos. Pero ¿tú crees que Cueva no podría jugar en un equipo? Sí, lo podría hacer, pero los equipos, como te digo, se fijan en otras cosas, no solamente en tu última temporada, sino en las últimas temporadas, y a ver si has tenido ahí indisciplina también. Todas esas cositas pesan. Y la edad. No es lo mismo contratar a un jugador de 28, 29 años que uno de 20. No voy a comparar, ¿no? Pero todos saben que la mayoría de los grandes futbolistas brasileños eran gran borrachos también, ¿no? Y ninguno de sus clubes hacían problemas en tenerlo ahí, ¿eh? O sea, ni el Barcelona cuando estaba Ronaldinho, ni el Inter cuando estaba Adriano jugando ahí. Es que también pesa. Sea, claro, el marketing. El marketing también. Te digo, o sea, es relativo, siempre va a ser relativo eso, ¿no? Y todo el mundo sabía que eran. Ahora mismo Cueva, para mí es muchísimo mejor que James. Pero un equipo de media tabla de cualquier liga de Europa, ¿a quién prefiere llevarlo? A James. Porque hasta ha tenido mejor roce y porque vende más comercialmente. Pero están jugando en una liga similar ahora. Sí, ahora sí. Entonces. Pero por eso mismo, porque James tiene más nombre, más trayectoria. Puede ser, ¿no? O sea, Pero. Si viene el Inter de Milán y le ponen en la mesa a James a jugar. Yo creo que se van por James. Por el trayectoria, sí. Creo. Pero eso no quiere decir que James sea mejor que Cueva. Y los chilenos se basan en eso, de que como no tenemos jugadores en grandes equipos de Europa, no son jugadores top. Y yo creo que sí tenemos 3 o 4 jugadores top. Los jugadores top para mí, Cueva, Ya, claro. Callens, Ajá. Tapia, Ujú. hasta por ahí Zambrano podría ser, ¿no? Pero hoy en día sabemos que el juego individual no pesa en una selección. No, También claro. lo colectivo. Claro, La táctica. son varios factores, ¿no? Creo que habíamos hablado también sobre eso, pero son varios factores. Es el tema del entrenador, que es importante. Es el tema del equipo en sí, que hay un equipo y no individualidades. La colectividad. Como ocurre en Colombia, en Chile, ¿no? Que hay muchos conflictos internos. Entonces, el entrenador tiene que saber manejar esos conflictos, tiene que saber cómo dirigirlos de la manera correcta. Saber manejar los egos, Claro, esas cosas, ¿no? es complicado. Eso es lo que ha ¿no? pasado en Tienes- Chile. En Chile había una ruptura interna del equipo, ¿no? Sí, Sí. lo mismo en Colombia, porque según lo escuché, James pidió la capitanía y ahí se creó un conflicto también y todo, Mucho se maneja la teoría de que los colombianos le hicieron en la camita a Queiroz, al entrenador de Colombia. Queiroz era, ¿no? El brasileño. Claro, el antiguo entrenador, antes de Rueda. Y ahí perdieron puntos también. ¿No? Se cree eso. Y en Chile, por ejemplo, Vidal con el arquero. ¿Cómo es el arquero? ¿Bravo? Con Bravo han estado peleados muchísimo tiempo. Muchísimo Claro. tiempo, ¿no? Y aquí es pura unión, pura felicidad. Tú ves las imágenes y observas Claro, que todos- la Paul todos está son- besando a todos son Terrato. amigos. Y tal vez creo que antes la selección peruana tenía mejores nombres, pero no tenía esa unión. ¿Te das cuenta? Incluso ya era bien marcado. Jugadores europeos, jugadores de la liga peruana. Estaba Sí. bien marcado y era muy separado. O sea, tú he escuchado una entrevista que le han hecho hace poco a un futbolista
y decía que incluso ellos no querían mucho que le hablaran ni nada, no era mucho de compartir con ellos, ¿no? Qué feo eso, de verdad, cuando hay ese tipo de divisiones es muy feo, porque me parece que los jugadores veteranos o más antiguos o más representativos de una selección deben acompañar a los Sí, nuevos talentos, claro, ¿no? claro. Deben darle confort y deben darle seguridad, ¿no? Creo que ese es parte del rol del capitán o de los referentes. Hace un tiempo leí uno de los libros de Humberto Jara, me parece que es Camino a Rusia, donde decía, como muchos, ¿no? Que había un grupo de los extranjeros, extranjeros que entrenaban en un lado, Sí, los otros sí. de la liga local, Claro, y había un tanto de menosprecio hacia los que jugaban en el Perú, claro, claro. ¿no? Y obviamente, si partimos de ahí, en la cancha no se va a trasladar cosas buenas. Por eso te digo, ¿no? por eso te digo. Y creo que algo similar puede haber Y estado mencionan pasando. que un jugador, que Juan Manuel Vargas, en un momento le contestó mal a Marcarián. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí vemos que por más jugadores buenos que teníamos en ese entonces, no iba a funcionar porque había una falta de respeto por parte de los Ya se jugadores. han hablado, ¿no? De las vacas sagradas que habían en Perú y todo eso. Y de todo el daño que le han hecho. Pero bueno, El ya ese tema hecho, pasado. el hecho de que Gareca haya descartado en un tiempo a Farfán, a Carrillo, a Zambrano que no venía bien, a Víncula también que mismo no se había Víncula, cortado, claro. claro, hizo que los otros formen un grupo unido y Sí. cuando volvieron algunos tuvieron que adecuarse a lo que ya estaba Claro, establecido. claro. Y él, Y el mismo Orejas, ¿no? Cuando no estaba rindiendo lo sacó y ahora lo volvió a poner y él... O sea, los que se van de la selección y regresan saben que ya no van a tener otra oportunidad, ¿te das cuenta? Y tienen que romperla sí o sí. sí. Entonces, y saben aprovechar. Y ahora Zambrano podría jugar su primer mundial. Ahora Sergio Peña podría jugar su primer mundial. Callens también. Callens también. Mira, ¿no? Todos los jugadores que se Qué suman bueno, qué y bueno. saben que ahora saben que el que entra tiene que hacerlo con humildad y con sacrificio, ¿no? Claro. No se tiene que repetir otro escenario como en la era de Chemo, donde en el Hotel Golf Los Incas hicieron una fiestita y varios claro. jugadores estuvieron ahí. Es que era claro que en esa época la selección para muchos jugadores era un paseo nada más, ¿no? Era un paseo, un relajo y no había ningún tipo de profesionalismo. Venía aquí como a escaparse de su trabajo. Claro, era a disfrutarse, era ¿no? vacaciones, vamos a pasarla bien. No sé qué piensan ustedes, pero fue la peor eliminatoria que tuvimos a lo largo de todo el año. Bueno, fueron De varios. todo el año. No, a lo largo de la historia del fútbol, de la selección peruana. En los 90 llegamos a hacer, me parece, 0 puntos. Sí, bueno, no sé si cero, pero... Sí, Bueno, en Sudáfrica, Pero en últimos, otro- ¿no? En este formato sí creo que fue el peor. En este formato sí fue el peor. Y el peor que yo vi también. O sea, yo gozo desde el Sudáfrica 2010, todo el fútbol, y la verdad que fue tormentoso ver cada partido, ¿no? Sí, sí. Luego como que ya creció la ilusión un poco con Marcarián cuando llegó, Ajá. pero también nos caímos, porque los jugadores importantes se lesionaban misteriosamente, hasta por dolores Sí, estomacales, sí, qué raro, ¿no? Sí, le Qué caía raro, mal ¿no? la comida, dice, ¿no? Sí, Ya se no jugaba. intoxicaron un día antes. Ah, Qué raro, qué raro. Era raro. Pero ahora sí se tuvieron que adecuar a las reglas. Es que ahora, ¿quién no va a querer jugar en la selección, hermano? Oh. Antes pues, tenías que rogarle lo que venga. Ahora cualquiera vendría volando, ¿te das cuenta? Sí. No perdía su oportunidad. Antes robaban y ahora Claro. todo el mundo quiere pertenecer ahí. Gareca si quiere, bueno, si se podría, mejor dicho, podría ser presidente del Perú ahora mismo. Entonces, tranquilamente, claro. Ahora mismo podría ser Sí, presidente del claro. Perú. Es una de las personas más queridas del Perú, ¿no? ¿Y cómo es, no? O sea, ¿y sabes qué es? El hecho de trabajar bien. Cuando uno trabaja bien, la gente lo reconoce. En todos lados lo resaltan. Sí. Hubo Pero un no ha periodista- sido fácil, ¿ah? No ha sido fácil. no, Mucha gente lo ha nada es criticado, fácil. Mucha Sí. gente lo ha... Es que es como en todo. Tienes que aguantar todo, aguantar vara, ¿no? Como dicen las artistas. Hubo un periodista que hace poco que pidió que cambien el nombre de Parque Kennedy al Parque Ricardo Gareca. Y Magali salió a criticarlo bastante. No, ¿cómo es posible que propongan eso? ¿Te parece bueno que pongan en algún lugar Puede el nombre de ser, en Ricardo? algún lugar puede ser. Una avenida, Claro. Una avenida. puede Oh, te ser. espero en Ricardo Gareca. Muy raro sería. Puede ser, ¿no? Puede ser como una forma de tributo, No sé reconocimiento. tanto, ¿no? porque yo creo que ese es su trabajo. Sí, al fin y al también, cabo. ¿no? Es su Pero- trabajo y tiene que cumplir. O sea, a él le pagan por llegar al mundial. Tu trabajo es llegar al mundial, hermano. Sí. Porque claro. si Gareca no llega al mundial, es un fracaso. Para mí es un fracaso, aunque suene fuerte porque en teoría somos superiores Perú es superior que Emiratos Árabes y que Australia. Ya, en el mundial pasado le ganamos a Australia 2-0.
de eso, otro contexto, es Sí. otro partido Nueva completamente Zelanda, distinto. Nueva Zelanda. No, Australia. Australia, El el Ah, el mundial. mundial, claro. Sí, ¿no? Y en el mundial. Sí, claro. En el mundial. Entonces, vamos a ver qué pasa. Los partidos se tienen que jugar. Puede pasar de todo, ¿no? Y si Perú pasa el repechaje y pasa a la fase de grupos, jugaríamos nuevamente contra Francia y contra Dinamarca. ¿verdad? Nuestra revancha. Nuestra La revancha. revancha. Cuevita tendrá su revancha. ¿Tendrá un penal? ¿Tendrá un penal? ¿Quién sabe? La En mandará la 20 vida. metros arriba otra vez. Ahora no creo. Creo que ya No, pero al final es un jugador más cuajado, un poco más Pero maduro. todos fallan, ¿ah? ¿No? Claro, todos fallan, ¿no? Obviamente. Pero lo veo con mucho más confianza. Sí, obviamente. Ay, el hombre. No, está pero que- eso es está por que el la rompe, trabajo está que la extra que rompe. tiene con José Negra, quien Sí. es su preparador personal. Qué barbaridad. Qué Ahora, manera de juega, entrenarlo. parece que vuela. Es una bala, es Sí, una una bala bala, ese ¿no? hombre. Es una bala. Y tú te das cuenta cómo hay jugadores más grandes que él y él los aguanta, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es no es Trabajo. tanto fuerza, No, sí, sino es trabajo. más maña, Sí, de cómo sí, sí. pararte, de cómo Y aguantar hay el imágenes peso. donde él trabaja con una pelota Ajá. y el entrenador empujando. Claro. Fortalece Claro, ahí, ¿no? Exacto. Porque posición y es todo. la posición de cómo te paras, ¿no? Ujú. De cómo te paras, de cómo te mueves, ¿no? Entonces, es jugar mucho con eso. Y vaya. He escuchado vaya, que está muchos bien. dicen vamos a ganarle a Australia y Emiratos Árabes y otros que dicen van a ganarle. Es decir, algunos se sienten parte de la selección y otros no. Ujú. Tú sueles pensar que está bien que digamos, sí, todos vamos a ganar, vamos al mundial Ya, o mira, van al mundial. Yo creo que si dicen vamos, tienes que ser consecuente que para las buenas o para las malas, ¿me entiendes? Porque no va a ser que solo para las buenas, sí vamos, y cuando es para las malas, no, tú Ellos no van. vas, tú no vas, ellos no van, ellos la cagaron, ¿no? Es así, pues, entonces, si vas a ser congruente con lo que dice, bacán, ¿no? Si quiere decir todos, ya, pues todos la cagamos, entonces todos metimos la pata, ya, está bien. Pero si no, pues, Pero es sencillo. cuando a Perú le va mal, Ujú. el hecho de criticar es un sinónimo de bajarse al barco, o sea, de quitar todo tu apoyo. No, tú puedes criticar, creo que es parte de criticar, ¿no? Creo que es parte de... Pero por ahí lo que la gente más critica es el hecho de que hay muchos periodistas que más que criticar le lamen las botas a los futbolistas, ¿no? Por ahí para que le dan una exclusiva o una entrevista, o para que sean sus amigos, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un margen, ¿no? Que se tiene que respetar entre el periodista. He visto y el un tuit deportista. ayer donde Horacio Silverman, que es un conocido periodista deportivo aquí, dice que más o menos como que todavía vamos paso a paso, no cantemos victoria, que falta el partido de repechaje. Porque Sí, luego claro. si nosotros como periodistas estamos muy victoriosos y las cosas no salen como pensamos, nos van a echar la culpa por estar muy positivos cuando todavía Sí, no llegan las pero- cosas. Y Renato Tapia responde, sé positivo, ten más confianza, le dice. Y me pareció extraño que un futbolista responda a un tuit de un periodista, ¿no? Está bien, pues. Pero, Quizás en la selección... Es mira, que es parte del trabajo pero del quiero partir periodista. de esto. Renato Tapia y la selección, ¿se sienten seguros de que vamos a pasar por la confianza que han logrado obtener? ¿O es un tema de egocentrismo? De decir, oye, ni siquiera no nos toques, no hables de nosotros, o sea, estamos por encima. ¿Qué No crees creo que tú? sea eso, es que ellos tienen confianza de lo que están viniendo haciendo, entonces están haciendo hasta ahora, ¿no? Y creo que sí, tenemos la capacidad para poder ganarle a cualquiera de las dos selecciones. Pero yo también soy de la idea de que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Hay que jugar, puede pasar de todo en la cancha. de Pero todo. yo siento que hay Puede una... pasar 5 minutos y expulsan a uno del Sí. equipo y se viene abajo todo, ¿no? Y tienes que replantear en la marcha. Yo siento que hay falta de tolerancia por parte de los jugadores últimamente, ¿eh? Porque no es primera vez que Renato Tapia responde a alguien, cuando el Chorri, que es un jugador histórico también, por más que no pasó el Mundial, y que antes no había ese medio cupo, se está volviendo loca, no había ese medio cupo, por eso no pasaron, solamente porque no había ese medio cupo, quedaron quintos. ¿Ya? ¿Gabito? ¿Qué? Es que el único medio para ellos responder es, por ejemplo, Twitter, sus redes sociales. Por ahí nomás pueden contar. Claro, también, ¿no? Pero ahora el Chorri que... ¿Y qué dijo? Claro. El Chorri, si el Chorri lo dijo en él. Claro. El Chorri Palacios criticó, no me acuerdo qué cosa, pero la cosa es que hubo una pelea en Twitter, algunos apoyaron al Chorri, defendiéndolo y diciendo que él se puso la camiseta de la selección, fue la marca de la selección, fue el jugador que se rajó, que luchó en el campo bastante, un jugador representativo, y otros decían que no, esta nueva generación ha logrado cosas que la anterior no. No podía ser, claro.
¿no? Yo siento que sí, como que no hay tolerancia en algunas cosas por parte de los jugadores, específicamente por Renato Tapia. En ese sentido, como que ve cualquier cosita y responde, y salta. Y yo creo que el futbolista debe saber sobrellevar esas cosas, ¿no? A veces todo siempre va a salir bien y todo va a salir mal. Cuando las cosas salen bien, celebras. Cuando salen las cosas mal, vas a recibir críticas. Y es así en todo ámbito. No puedes estar peleándote con todo el mundo porque las cosas te salen mal y recibes críticas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en todo caso, ¿no? Vamos a ver, los partidos se tienen que jugar. Vamos a ver si Perú está en la capacidad de Capacidad, sí. Y esperemos. Damos la buena vibra siempre a la selección y vamos para adelante. ¿Apostarías algo si vamos al mundial? Si vamos al mundial, sí, apostaría. ¿Qué apostarías, Alejandro, si Perú pasa en el mundial? Pero pagas. Yo apuesto. No, mira, tú y yo vamos a apostar ahorita acá. ¿Seguro? Sí, vamos a apostar algo si Perú pasa en el mundial. Ya, yo te apuesto 50 soles que Perú le gana a Francia en el mundial. Sí, ¿Qué? pasa. A ver, mira, va a quedar grabado, ¿no? Ya. Que Perú le gana a Francia. Si clasificamos y el primer partido lo jugaríamos con Francia, Ya. ese partido lo vamos a ganar. ¿50 tan poquito? ¿Tan poquito? 50. 100 soles. Que te dé duro, no vas a pagar. No vas a pagar. Escucha, yo sé que no vas a pagar. hagamos algo, mira. Yo sé que no vas a pagar. Hagamos algo. Ujú. 100 soles. Si es que Perú le gana a Francia, Ya. esos 100 soles que yo te doy a ti, los sorteamos. No, pues. Los sorteamos, yo te la doy y los sorteas tú acá. Buena gracia. Entonces, si yo te lo doy, ¿qué? ¿También lo sorteamos o no? También. Por eso. Ya, está bien, ya. Mira. 100 Si soles. Perú no le gana, o sea, empata o pierde, Ya. tú me das los 100 soles y los sorteo para Yo, pues, Claro. Y mira que las cosas han subido, al menos para 3-4 pollos servirían. Si Perú pasa el repechaje, invito chaufa a todos ustedes. Ay, ¿qué tal lo visto, ah? No, pero yo sí he pensado en tatuarme. Ya, ¿qué va a hacer? Si vamos al mundial. Perú. La Perú. banderita, pues. Una banderita. Sí, la banderita. Porque la verdad que yo los partidos de Perú los vivo, pero al máximo. Sí. Entonces sí quiero hacerme algo en alusión, ¿no? A la selección, que es una de las cosas que más quiero. Qué figuretti, que es este tipo. Es verdad, es una de las Este cosas que más fue quiero. uno de los primeros que se bajó del coche, ¿ah? Te No. Fue uno de los primeros, ¿ah? Lo que yo hacía era pero criticar. Yo pensé que cuando no le ganamos a Uruguay, era una señal de que ya había terminado casi todo. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a ganar en Barranquilla? Claro, era complicado. Nadie iba a Complicado. imaginar. Nunca habíamos ganado, creo. No. Nunca. No, sí, en los 90 ganamos un partido allá. No, con el gol de Chino Perea, me parece. Sí. 1-0. Sí. Pero Golazo. no, habían pasado muchísimos años. Pero bueno, ya falta. Es el 13 de junio, falta más o menos 2 meses. Qué angustia, ¿no? Debería ser mañana, hermano. Sí, Nos ¿no? quitemos ese peso encima. Y lo raro, lo molesto fue que el sorteo se hizo antes de. Claro. El sorteo se hizo antes del repechaje y eso hizo que no podamos jugar con, por ejemplo, que no podamos estar en el grupo de Qatar. Sí, pues. No, eso se impidió. Bueno, pues, lamentablemente. ¿Qué se hace? Entre otras noticias, entrando ya al ámbito social, político, económico del Perú, hay marchas masivas en el interior del país, paros también, por el desarrollo de la gestión de Pedro Castillo, ¿no? La gente está viendo su cabeza. Sí, por el alza de los precios fundamentalmente, ¿no? Se veía venir Es una algo que se crisis, veía venir. una crisis en el tema de los alimentos, el alza de precios, Sí. en el combustible y todo eso. Recordemos que los precios se han elevado no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo. Sí. ¿no? En todo el mundo. los En precios Estados Unidos hay una inflación de 5%. Sí, claro. Que llegó a 6, me acuerdo. Sí, histórico, así histórico, en realidad, sí. Todos los países están sufriendo. Yo sí esperaba todo esto, ¿ah? Sí, claro. Sí era esperaba lógico. una crisis. Pero Además que esta lógico. crisis se podría maquillar un poco, ¿no? Y parece que aquí ni siquiera tienen las ganas de hacer las cosas bien. Creo que, por ejemplo, lo que han hecho en algunos países es quitarle el impuesto a los combustibles. Entonces ahí se ha bajado considerablemente el precio del petróleo, ¿no? Claro. Y eso ha hecho que todos los precios se disminuyan. Yo sí obviamente, porque sí tengo cuando sube amistades. el petróleo, todo Ajá. sube. Tengo amistades que ahora mismo no quieren usar su auto. Claro. Dicen, no puedo usar mi auto. No, porque pues, ahorita es como un hijo. claro, No puedo usar mi claro. auto porque el combustible es carísimo. Es muy Prefiero caro, sí. tomar este transporte. Lastimosamente salieron imágenes terribles donde gente con sangre, carros rotos, Sí, familias, sí, sí, familias que no pueden transportarse Sí. por este terrible paro que está sucediendo. Sí, el paro
ha sido en realidad en varias partes del país, pero principalmente en la región de Junín, creo, ¿verdad? La región de Junín, ayer- Huancayo. Ayer me comuniqué con mi mamá, que se dedica, tiene chakras, y se dedica a ese tipo de cosas, y me contaba que la cosa está bien fea. Está fea. Sí, está muy fea, porque el abono Ha subido el ha precio, subido se ha muchísimo. duplicado, se ha duplicado Sí, el precio del abono. y eso ya casi no te da muchas ganancias cuando tú cosechas, ¿no? Claro. Y los vendes, Claro. los vendes y no te da ganancias. Además, los que compran las cosechas siempre pagan poquísimo. Sí, a los lo compran poquísimo, productores, sí, sí, a los poquísimo. productores de Ajá. pan. Eso de ahí se debería regular, por ejemplo, porque ellos son los que realmente baratean el costo de la producción y lo venden a un precio elevadísimo, ¿te das cuenta? Y también hay un aprovechamiento por parte del monopolio aquí, ¿no? Hay Claro. empresas que manejan Claro, todas las claro, marcas y claro. suben a placer todos los Claro, precios. ellos venden como le da la gana. Y por otro lado es aprovechamiento político. También. Ahora sí dicen que son luchadores sociales los que Claro. están haciendo el paro, pero antes los trataban como ciudadanos de segunda clase. Sí, o terrucos. O lo Sí, que sea, ¿no? cuando reclamaban, por ejemplo, reclamaban en el gobierno de Alan García. Ajá, claro. ¿Qué les decían? Ciudadanos de segunda clase. Sí, claro, o sea, bárbaros, no sé qué, salvajes. sí, o sí los trataban, ¿no? así Sí, que claro, claro. que la derecha no venga No, por favor, a ya decir que hemos son hablado de la luchadores, política doble basura moral. que tenemos acá en tanto el- periodistas como políticos, ¿sabes? Sí, Porque los- hay muchísimos periodistas que sueñan con un curul, que sueñan más tarde postularse. Ya le hemos visto a la señora Sigrid, ¿no? Por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, ¿no? Sigrid Bazán, ¿no? Ella me parece que estudió Derecho, no me equivoco. No sé. Pero entró- debe ser. Es politóloga. Politóloga, esa, politóloga. Entró rápidamente a conducir un programa de televisión, pero así, con mucha celeridad. Bueno, ¿no? de pura casualidad, en ese momento tenía una relación con el hijo del dueño de la República. Pero era casualidad. Pero era de casualidad, Sí, ¿no? casualidad, era Son enamorado. cosas que Pasa, suceden, pasa, ¿no? Pero Casualidades de la vida. son ¿no? de pura casualidad, Sí, nada más. suele pasar, ¿no? Sí, ¿no? Le puede pasar a cualquiera. Claro, y después se volvió congresista. Sí. Se volvió congresista. Pero bueno, así hay muchos casos, ¿no? La hija de Alan García, Carla García también. Bueno, la mujer parece que tuviera todas las ganas de ocupar un curul también, ¿no? Sí, seguramente No, lo va a no hacer. podemos ser tan sesgados con una opinión, ¿no? O con un lado, no podemos ser tan sesgados con una idea política, ¿no? No. No, Creo no criticas a los de la derecha, solamente a los de Claro. izquierda, eso no va. Claro, creo que Cual- ya hablar de ideologías en este momento está de más, ¿no? Cualquiera, la verdad se siente un programa de televisión y parece que los canales contrataran a los periodistas Ujú. con la condición de que solamente ataquen un lado. Claro. Y uno se da cuenta, o bien es a la derecha o bien es a la izquierda. Ujú. Pero no hay, digamos, una crítica neutral para todos, ¿no? No. Que eso es lo que a la gente confunde, porque si tú pones el canal 15 y ves que están hablando mal de los políticos de izquierda, Ujú. vas a pensar como ellos. Claro. Si tú pones el canal 5, son ejemplos nada más, y están criticando a los gobiernos de derecha, vas a ver que la gente que ve esos programas van a estar también en ese lado. Entonces la gente también se sesga con Sí, es los verdad, que es periodistas es verdad. dicen en el programa de Opina, televisión. dicen, ¿no? Claro, Porque claro. además el periodista, a menos que no esté escribiendo una columna de opinión, no debería opinar, porque no es tu deber opinar. Claro, informar ¿Entiendes? nada más. Es informar y con pluralidad. ¿Qué quiere decir? Tienes que poner los dos lados de la moneda Claro. y que la gente decida qué posición tomar. Sí. Tú no puedes tomarte atribuciones y decir yo pienso así, a mí qué me importa lo que tú piensas, ¿me entiendes? Escribe tu columna de opinión y públicala si quieres. Claro. Pero no des tu opinión pública, o sea, en un noticiero, porque no es tu deber hacer A eso. través ¿Te das cuenta? de tu programa no puedes exigir que la gente piense como tú. No, No absolutamente. puedes ni siquiera intentar provocarlo. Claro. Eso no es tu trabajo. Y sobre todo, qué bacán que cuando va el político que no te cae, lo chancas, pero cuando va el que sí te cae, lo tratas bonito. Le preguntas, ¿qué has comido hoy día? ¿Has comido tu galletita? ¿No? Como Beto Ortiz, ¿no? Cuando le entrevista a Aldo García, ¿no? Le pregunta, y hemos visto que ha comido su chocodona entrando al canal, ¿no? ¿Le gusta la galletita? ¿Le gusta, no? ¿Me quieres comer esto también? Le dijo. Vale, porquería. No, de- eso sí, en ¿no? serio, Tanto los periodistas destacados y líderes de opinión hacen lo mismo, una ¿no? vergüenza. No, sí, parece que el periodismo se ha prostituido muchísimo. Sí. Muchísimo. Y creo que una gran señal de democracia y de buen gobierno que se está dando en el mundo es lo que está sucediendo en El Salvador, ¿no? Tu presidente favorito. En este momento es el político que más respeto, al menos, a nivel mundial, ¿no? Di su nombre, hermano. Nayib Bukele. Bukele.
es un joven de 40 años, porque es joven, Sí. es casado, tiene su hija, una pequeña, y bueno, Entró millonario. es hijo de un gran empresario, ¿no? Orígenes palestineses, entrado en el junio del 2019, meses antes que comience la pandemia, ¿no? Y justo la agarró en plena pandemia a El Salvador, ¿verdad? Claro. Entonces, una crisis mundial, no solamente de su país, tuvo que cargarse con todo. Recordemos que en la política, en el orden político gubernamental en El Salvador es un poco distinto al que ocurre en otros países. Primero se elige el presidente y luego los congresistas. Entonces, él ganó con una mayoría abrumadora. Había sido alcalde de El Salvador. Ya. Entonces, como había hecho bien las cosas, se Claro. postula para ser presidente, pero en el partido donde él participa había mucha gente corrupta. Entonces dijo, o me lo sacas o yo me voy. No, no podemos sacarlo, entonces yo me voy. Hizo su propio partido, ¿Ah, sí? ajá, Buen postuló dato. con su propio partido y ganó. Fue una cosa histórica, ganó, pero no tenía mayoría en el Congreso. Entonces le hacían la vida imposible, ¿no? Le hacían la vida imposible, las reformas que él quería hacer se la boicoteaban y todo, pero pasaron los meses, hubo elecciones, Sí, ¿no? y entró su gente. Y entró su gente. Y ahí cambió todo. Sí. Comenzó a votar a todos los corruptos, le dijeron de dictador para arriba, ¿no? Porque obviamente Claro. cuando alguien entra a cambiar el sistema establecido es como un terremoto, ¿no? Todo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Se volvieron locos los clásicos corruptos, Sí. ¿no? Dijeron, ya no puedo robar, ¿de dónde voy a robar? Claro. Y hace unos días decretó el estado de excepción Ajá. y el Congreso lo aprobó. El estado de excepción es, para leer, ¿no? Un fragmento, las normativas que se implementan en principio por un mes, aunque puede ser extendido, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de la defensa. El derecho a la defensa es que la gente ya no se va a poder defender en los tribunales. Ajá, Y la inviolabilidad de la residencia. Pueden Claro. allanar lugares ajá. y para sacar a los Claro. pandilleros. Y es lo que ha ocurrido. Sí, eso es producto de las matanzas seguidas Que que, está hay, ¿no? ocurriendo Son en históricos en los El picos Salvador, de matanza claro. que hay en El Salvador. Creo que el límite fue cuando mataron 17 personas en un día. No, el creo que presidente- fue como 80, creo. El presidente acusa que lo que ocurrió fue que en realidad hay intereses políticos Ujú. que están ordenando matanzas sin sentido para entrar en una crisis política al país, ¿te das cuenta? Entonces, ¿el que ha hecho? Ha hecho este decreto, todas las discotecas, los locales, todo funciona normalmente. Ujú. Simplemente está atacando a las mafias, que estas pandillas Ujú. en El Salvador son consideradas ya terrorismo. Los maras. Los maras son terroristas. Claro, los están jugando como terroristas. Como terroristas. Sí, sí. Entonces, si tú eres un mara, te agarran a ti, te detienen y, por decirte, por matar a alguien te dan 10 años, como eres mara 20. Sí, sí. Entonces, han duplicado las No, penas pero a me todos parece los que las salen penas no con- bajan de los 30 años ahora. No ahora. están bajando de 30 En años. El Salvador hay dos pandillas más conocidas, que son Ujú. la Mara Salvatrucha y sus enemigos, que son el Barrio 18. Claro, el barrio 18 y la MS-13. MS3. Y estas pandillas comenzaron en Estados Unidos. Ajá. Producto de la guerra civil que sucedió en los 80, Ujú. ellos se fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos los salvadoreños encontraron otro tipo de pandillas, pandillas asiáticas, pandillas afroamericanos y mexicanas. Entonces para defenderse tuvieron que unirse a las mexicanas. Ahí como que al final lograron separarse y hacer su pandilla de los maras salvatrucha, ¿no? Ujú. Luego también se tuvieron que regresar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, aprovechando de que Salvador se encontraba en una situación de guerra civil, los tiró y los mandó otra vez a su país y vieron ahí caldo de cultivo, pues. Las pandillas se adueñaron de todo el país y ¿a qué se dedican estas pandillas? A cobrar cupos. Extorsionan a las personas. a las personas trabajadoras. Claro. A los trabajadores y todo. Incluso cuando se pusieron de acuerdo hace 2 años, me parece, un Sí, poco sí, más de sí. 2 años, en no matarse ya. Claro. En no matarse, llegaron a un nivel 0 de asesinatos por Sí. pandillaje. Pero eso no duró mucho. ¿Por qué? Porque ellos exigían trabajo. Ellos Claro. exigían que se les dé un lugar donde puedan laborar y claro. recibir un pago. Claro. Pero bueno, ¿no? A veces Es difícil, es difícil porque pero ahora son miles el de presidente pandilleros. Bukele ha ido a las cárceles y les ha quitado Mm. todo, hasta las colchonetas donde dormían. Sí. Comen solamente Dos una veces vez dos o veces dos al día. veces al día y cosas muy básicas. Dicen que se va a racionar más la comida cuando entre haya más. más gente, más se va a dinero. racionar más la comida y me parece correcto, ¿no? Y Hay que que- la gente en hay todo que- el mundo está feliz
Claro, hay que tenerlos. Hay que tenerlos bien grandes, bien puestos Sí. para hacer ese tipo de cosas. La OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, este es un atentado contra Claro. los derechos humanos, Ajá. porque son acciones autoritarias, y Bukele ha sido directo en decir, bueno, si estos angelitos te dan pena, llévatelos. Llévanselos a sus países. No hay problema, llévatelos si Sí, quieres, claro. como debe ser, Además, él ha referido que cuando en El Salvador estas pandillas mataban a las personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dijo nada, nunca dijo nada, ni medio tuit, Ujú. ¿no? Y él ha pedido ayuda a la comunidad internacional y nadie le da ayuda. No le han mandado ni una bala, ¿te das cuenta? Ujú. Para defender a su país de estos criminales. ¿no? Criminales, ¿Te das pero cuenta? son Claro. bandas muy sangrientas, Pero porque claro, pues, la condición para ingresar a una, Ujú. aparte de tatuarte y todo, es Ujú. asesinar a uno de la banda rival. Claro, imagínate, pues es el salvajismo, ¿no? Sí. Y les ha quitado absolutamente todo, porque en las cárceles allá era como muy similar a las cárceles en Latinoamérica, ¿no? Donde tú tienes todo, entras visitas, tienes tu PlayStation, tu televisor, tu comodidad, comes tu Sí, pollito, todo. Aquí en las cárceles hay reyes. Ajá, claro. Me parece que se les llama como taitas, me Sí, parece, sí, que aquí tienen de todo. Ya, algo Ahorita similar ahorita sucedía en El Salvador Claro. y les ha cortado todo. Sí, sí, sí. todo, sí. todo de raíz. Sí. Entonces ya no entran teléfono, no hay forma de que ellos se comuniquen, nada. Incluso ellos con sus sábanas Ujú. y con sus toallas que usaban hacían como, ¿no? Estaban distantes y podían hacer como comunicarse entre ellos. Sí. Tenían su simbología y podían comunicarse. Y como se dio cuenta de eso, les quitó la toalla. Ya no hay talla No. para nadie. Y, ¿Te das cuenta? y mire, lo curioso es que, como estaba contando, ellos eran bandas amigas, o sea, eran bandas que se apoyaban al Claro. principio en Estados Unidos. Ajá. Aquí ya, bueno, cuando hubo, me parece, una matanza entre uno de ellos, ahí se enemistaron las pandillas, y aquí ya, perdón, aquí en El Salvador sí armaron un infierno, Son ¿no? muy sanguinarios. Sí, muy son sanguinarios. Y lo que ha hecho Bukele es unirlos, o sea, ahora... Claro, juntar a todos. Sí, en una juntarlos, todos. Hizo una mezcolanza entre los pandilleros. De la MS-13 se van junto con la calle 18 y Y vean que lo que no, pasa no, dentro. no puede haber planes ni cositas por ahí entre ellos, ¿no? Sí, claro. Antes tenían una hora al día que podían salir al sol y todo. Ahora están encerrados 24/7. Ya no pueden ni un sol. No ni pueden un ver la minuto luz del pueden sol. tener la No pueden ver la del luz del sol. Entonces A están. mí me parece correcto, porque una persona que asesina Sí. a sangre fría necesita ser castigado para mí. Claro, Y si no se puede necesita ser. con la muerte porque Incluso yo. sí, en no instancias sé- internacionales no te Claro. permiten, o sea, tienes que hacerlo Yo no sé pagar. hasta qué punto se puede hacer o no se puede hacer, pero yo los obligaría a ellos a trabajar, trabajo forzado. ¿Sabes por qué? Porque a un vago no hay nada peor que lo manden a trabajar, hermano. Mándalo a picar piedra, mándalo a hacer huecos, lo que sea, hermano, pero que trabajen. No hay nada peor para un vago que trabaje. Si el vago sabe que va a ir a la cárcel y va a estar como en vacaciones, ¿no? Sí. Chévere, ¿no? Ay, me voy. Pues. Y pues salir Pero 3 si meses, el vago dices, sabe ¿no? que va a entrar y va a agarrar su lámpara y va a comenzar Ajá. a picar, lo va a pensar 2 veces, pero, hermano, Ujú. lo va a pensar 2 veces. ¿Te das cuenta? Sí. Mejor pido monedas en la calle antes de estar como cojudo picando, ¿no? Sí, y eso hemos visto, yo he visto muchísimos, lamentablemente, amigos también que han caído en eso. Mucho tiene que ver también el entorno, tu familia, y ellos, y los niños, los pandilleros, que crecen allá en El Salvador, crecen en ese entorno, pues, ¿no? Claro. De la familia, que hasta los padres son parte de... Sí, claro, de- es de complicado. lo- de lo Los más- ven como una figura potencial para ellos. Claro, claro, es verdad eso. Entonces siguen, digamos, una corriente Sí, la familia, natural, ¿no? la familia es muy importante, ¿no? Si estás en un entorno violento, lo más probable es que vas a ser una persona violenta, ¿no? Mm. Es así, ¿no? Muy pocas son las personas que se pueden desligar, ¿no? De ¿Tú eso. estás de acuerdo con la pena de muerte? Yo creo que en ciertas situaciones hay personas que no merecen vivir, ¿no? Sobre todo cuando se atenta de la vida de niños, por ejemplo, ¿no? Es algo que no... O no violaciones también. tiene- Claro, no. Cuando Sí, hay puede abuso, pasar. hay uso... O sea, ¿De menores? hay abuso de menores y lo matan encima de menores. Esa persona no merece vivir, no merece vivir. Ahí debería haber pena de muerte. Sí, no merece En vivir. algunos casos, No ¿no? merece vivir. O al menos, si es que no se aplica la pena de muerte, debería la pena perpetua ser una Claro, opción también, ¿no? claro. Pero con trabajo forzado ahí, Sí, picando piedras y claro, toda esa te cosa, digo, ¿no? Tienen que trabajar 12 horas al día, hermano, duro. O sea, es la única forma, yo creo que es la única forma. La única forma de disminuir todo esto. Yo al menos haría eso. Pero, mira, tú me estabas hablando de que lo peor que se le puede hacer a un vago es mandarlo a trabajar. Ujú. Pero, ¿en qué puede trabajar para ser útil? Por eso Si te es que digo, ha sido vago todo su día, por su eso te familia ha digo. sido vaga y se ha sido delincuente. Digamos, ¿no? Ponemos el caso de Luchito.
Ajá. Luchito tiene un padre delincuente que se fue a la cárcel, Ajá. una madre ausente y se ha quedado solo con los abuelos. No le queda otro, no tiene dinero y sus amigos son delincuentes. ¿Cuál es su único camino? Casi no tiene opciones de vida. Entonces, ¿qué puede hacer un vago para salir de Mira, ese acá están lugar? construyendo, en la avenida de mi casa, están construyendo Ya la me lo pista, ¿ya? Y por ejemplo, ¿qué le puedes hacer? He visto que chicos Ujú. agarran su pico y su lampa y comienzan a hacer huecos porque va a pasar ahí el conducto del agua y todo eso. Que hagan eso, hermano. Agarran su pico y comienzan a picar Claro. su lampa y comienzan a lampear y arriba un policía alguna con una manera- ametralladora que si se mueve le mete un balazo. A lo vago, no, más. pero tampoco es que... No hay otra forma, no hay otra forma. Así tiene que ser, nada más. Bajo el sol abrumador y sin tomar agua, nada. Sin bloqueador. Así, hermano, no se haga, por favor. Así tiene que ser. No, pero yo sí creo que el gobierno de alguna manera a las personas sin opciones, sin opciones y oportunidades en la vida, debería darle esa clase de trabajos, ¿no? Ahí, no sé, obras, llamar a los jóvenes de Te alguna manera. calen el cemento, No, los pero- ladrillos. No, pero, o sea, no me voy por el lado de maltrato, ¿no? Sino de No, oportunidad. ¿qué trabajo O que sea, es un claro, trabajo digno? claro, empezar por ahí, ¿no? Hacer campañas buscando en los barrios jóvenes, en los asentamientos humanos, buscar chicos que quizás no tienen muchas opciones y darles trabajo. Ah, tú dices en el caso antes que entren Lincoln. en el mundo de la criminalidad. Claro. Ah, claro, hay que darle oportunidad, O indudablemente. sea, me refiero a los chicos que están rodeados de la delincuencia Claro, hay y que no tienen darle muchas una opciones. oportunidad para que ellos puedan salir de esa situación. Pero no vulnerable. basta decir, trabajo vas a conseguir si buscas, ¿no? Porque es difícil No, muchas no veces. basta decir Entonces, yo lo que yo creo es que el gobierno mismo debe tiene que dar ponerles condiciones, esas tiene que crear- oportunidades a los chicos jóvenes. Claro, Están- tiene que crear condiciones. Están sin opciones de vida, sin opciones ni Claro, oportunidades. En realidad, y el gobierno no le costaría mucho, ¿no? Si dicen, mira, vamos a hacer acuerdo con empresas, que las empresas tienen por contrato, ¿no? Sí. Que acceder a tener 10 trabajadores de tal Claro. distrito, de tal. Entonces, Haciendo dale. cosas que Pues, quizás, trabajo, ¿no? sí, Trabajo. cualquier tipo de trabajo, ¿no? Claro. Limpiando quizás, o ordenando, no Claro. sé. Hay muchas cosas que se podrían obtener Entonces, junto para con que se sienta la una empresa persona privada. útil, ¿me entiendes? Ujú. Para que se Claro. sienta una persona digna Porque- y gane su dinero. Porque al fin y al honradamente. cabo, muchos jóvenes se van por la delincuencia porque no hay opciones. Es verdad eso. No hay Es opciones. más Y estás, fácil. si estás rodeado de eso, no sabemos si tú o yo, si hubiéramos estado rodeados de delincuentes, No, familia es que- hubiéramos hubiéramos seguido el mismo camino, Claro, el mismo es que patrón. Porque cuando- al fin y al cabo es un patrón que tú Es que sigues. cuando tú estás acostumbrado toda tu vida a vivir de esa forma, es muy difícil. Por eso. Es muy difícil. Por eso. Sí, y ya no depende mucho de los principios, porque los principios ya no existen, ya no existirían. Además, porque ¿sabes cuál es el problema? Que esta gente está acostumbrada a ganar mucho dinero, porque en realidad ya no se puede ganar mucho dinero. Claro. Entonces, si tú, voy a trabajar tantas Para horas ganar el al día mínimo. para ganar eso, Que puedo hacer esto ganando tanto, ¿no? ya, pues, El camino no te fácil. queda de otra, es eso. Y algo que los chicos jóvenes que piensan eso deben entender es que es muy probable que termines muerto o en la cárcel. Sí, Y si no eres cabecilla, en la cárcel no Ese vas, es- no vas a tener tu televisor, ni tu internet, ni Eso nada. es lo que ha dicho el presidente, ¿no? O terminan muertos o terminan presos. Eso no sí, tienen otra claro. opción. Es así. O terminan muertos o presos. No, pero eso es en todo lugar, ¿no? En el Perú también. Si es que tú decides irte por el lado de la delincuencia, o terminas en la cárcel o terminas muerto. Ujú. Es muy difícil que mueras siendo anciano, liderando una banda criminal. Y además él ha declarado que la edad promedio de estos pandilleros son 25 años. Mira, pues, o sea, hay muchos jóvenes allá que se han unido a los maras porque no han tenido opción, y es verdad. No han Sí. tenido opción y los han obligado. Claro, es verdad eso. Es verdad, pero los están usando también algunos de estos chicos como carne de cañón, ¿no? Los También. que son sus jefes arriba, los usan para mandarlos a ellos a matar y todo eso, y a ellos los arrestan, ellos los terminan por encarcelar, ¿no? Y así, ¿no? Pero en general, muy buena, excelente la gestión del presidente Bukele. Creo que fundamentalmente, a mí me gusta porque no habla nunca de posiciones políticas. Él no es el clásico politiquero que Derecha, está izquierda, ¿no? Centro. Centro. A mí me da no. cólera cuando Vamos a segmentamos toda la ideología, ¿no? ¿Por La qué? ideología. Sí, trabajemos vamos a bien, nada más. preocuparnos Porque, claro, ¿no? Es un buen presidente a seguir. A seguir, un gran ejemplo, la verdad, para la región. Y mira, y antes de él, por la única cosa que se escuchaba en El Salvador era por las malas. ¿Te das cuenta? Yo no sé Sí. qué presidentes ha tenido antes El Salvador, no lo sé.
Sé solamente que él es el presidente actual, ¿no? Ujú. Y que ha entrado en el 2019. Más Y que hubo una guerra civil que en los... hubo una guerra Sí, civil, hace nada más, décadas. pero de ahí no sé nada de El Salvador. Sí, ¿Y muy por poco. qué no sabía nada? Porque obviamente todos sus Pero presidentes... lo que se sabe es que los índices de delincuencia son altísimos. Sí, Uno de los países eran más peligrosos del mundo. eran muy altos, claro. Y están disminuyendo justamente a raíz No, o sea, estas tratan de medidas. disminuirlo. Claro, Tratan de claro. disminuirlo. Han capturado a miles Sí, de delincuentes. además porque El Salvador es un país hermoso, es un destino para los surfistas. Yo hace poco vi un Ah, documental. yo pensé que yo hace poco he ido. pensé No, que- bueno, fuera. Pero es bacán, es un país muy hermoso, que tiene muchos lugares para conocer y realmente quien pueda ir, encantado. Pero así ¿no? nomás nos animan, ¿no? Porque es peligroso. Claro, es un poco Mi movido. tía, tengo una tía muy cercana que ha ido hace unos días, a trabajar allá. Están unos meses allá a trabajar por trabajo. Chévere. Y lo primero que le dijeron allá, oye, aquí tienes que salir en grupo. Claro. Tienes que salir en grupo por tal lugar. Y no puedes estar andando sola porque es muy peligroso. Y también allá hay una aplicación que te indica cuáles son los lugares rojos, donde tú no debes ir, ni conducir, ni tampoco atreverte a pasar. Vale. Porque hay lugares que son dominados por las bandidas. Hay Claro. lugares que están dominados por la... Tú no puedes acceder a esos lugares. O así ya nomás. sea la Mara Salvatrucha o la K18. o K18, ¿no? Sí. Bueno, pues ya llegamos a la parte final del episodio número 6 de La Conversa. Feliz de que podamos hacer este trabajo, este proyecto con más naturalidad, que se sumen más personas. Poco a poco estamos avanzando y estamos agarrando mucho cariño a este proyecto que casi es como un hijo, ¿no? Sí, Sí, creo ¿no? que es fundamental seguir dándole duro. Sobre como todo siempre. porque conversamos aquí lo que no hacemos en chat muchas Es veces. verdad. Yo he tratado muchísimo de guardarme muchos comentarios Ajá. por WhatsApp, por donde hablamos casi siempre, para tratar de comentarlo aquí, ¿no? Chévere. Entonces es para que salga natural y Sí, haya ese factor de es chévere, sorpresa. Es chévere. Pero la verdad que estamos muy felices. Muchas gracias a Gabriel que ha estado presente hoy. Chévere. A Lobito. Esto es La Conversa. La Conversa. Muchas gracias.